Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 13ª casilla de la primera trecena. El Tonali Matlacli Wan J. Acatl. 13 Carrizo. 13 Carrizo, que es el último tonaltin de esta trecena Cecipactli. Recuerden que el Cipactli es esa tierra. Ya hemos estado aquí, hemos preparado todo nuestro ser, nos hemos potenciado, hemos absorbido tona y bueno, hoy nuestras imágenes mánticas son muy interesantes porque tenemos a un ave color rojo, es Alot, y trae en el pico un muñoncito, un bracito, y esto me recuerda que tenemos que ser guerreros, guerreros que se nutren de esa energía del sol. Cuando las mujeres morían en el parto, eran muy codiciados sus extremidades, sobre todo sus brazos, porque se creía que si tú portabas uno de ellos, te volvías casi, casi inmortal. Y las mujeres, bueno, pues son guerreras cuando están gestando, porque hay un ser ajeno a su cuerpo que está creciendo en su vientre, en ese vientre que representa un Mictlán. Y bueno, pues cuando ella tenía que entregar la vida para que otro ser naciera, la comunidad acogía a ese nuevo niño y lo protegían como si fuera un guerrero que está naciendo porque nace de una mujer que se entrega, que es capaz de dar la vida por otros. Y en la parte de arriba, la imagen mántica es el mismo señor Xutecuhtli, ese que nos está indicando que tenemos que prender un fuego porque hemos llegado a los primeros 13 tonaltin de esta cuenta que será de otra vez de 260 tonaltin. El señor Xutecuhtli está ahí presente y está encendiendo una xucoatl, o sea, está haciendo el fuego sobre una serpiente de fuego. Así que bueno, yo los invito a que ustedes también hoy prendan un fueguito como cierre de estos 13 tonaltin. Es muy importante que lo enciendan con algo que también sea natural, no con un encendedor, con un cerillo de estos que son de madera. Bueno, recuerden que el ocote es uno de los nombres que recibe también Xutecuhtli, también se conoce como Ocotecutli, porque bueno, todos sabemos que esta varita de ocote tiene unas resinas que permiten que el fuego se haga en esta madera. Bueno, ¿a quién tenemos en el numeral 13? Tenemos a la señora Citlalinique, la de la falda de estrellas. Ahí va mi fueguito. Está como debilucho, pero ahorita lo vamos a encender. La de la falda de estrellas. La señora Citlalinique es una advocación de la misma Tonacacíhuatl, la señora de nuestra carne. Y nos recuerda que ese cielo lleno de luces nos cuenta historias, nos narra todo lo que ha sido la existencia del ser humano que siempre se ha preguntado qué pasa en los cielos. Y bueno, pues miren, ya aquí está mi fueguito muy encendido. Quiero decirles que eh, ¿cómo se llama? Ahorita no es un Poposh Comic porque tiene esta varita. Bueno, yo lo construí y me gusta mucho y bueno, pues aquí con todos los elementos de la tierra, el agua, la naturaleza y este fuego, agradezco este primer atado, así le voy a nombrar, de 13 Tonaltin. Bien, entonces les platicaba que esta señora Citlalinique a mí me encanta porque en su cielo se narran las historias. Ella viene acompañada de el tosnene, la guacamaya verde, que es entusiasta, por eso me he puesto mis chalchuguites verdes. Y ¿saben qué? Miren, me puse este lotito, ya se los había presentado una vez, este maíz, esta mazorca, ahí la ven paradita. Bueno, ella está hecha también de jade, estoy muy contenta de tenerla porque hoy el señor de la noche es Inteotl. Hoy estamos invitados a prender este fuego y a concentrarnos, a mirar hacia adentro, llevar esta luz desde afuera hacia nuestro interior, que podamos mirar todo ese camino que hemos recorrido, todo eso, estos 13 tonaltin que hemos transitado siendo diferentes arquetipos. Fuimos Malinali la medicina, fue el mejor amigo, el Iscuintli, el agua, aprendimos a tomar la forma de las circunstancias que nos contienen para
poner nuestras emociones en el mejor estado para responder ante una situación. Dicen que a veces cuando las personas están deprimidas actúan de manera colérica, se ponen enojados, nada les consiente y es que están deprimidos. No siempre la depresión está relacionada con la tristeza. Interesante conocer cómo están nuestras emociones, cómo las registra nuestro cuerpo. Así como cuando dicen, ay, es que veo a esa persona y siento mariposas en el estómago. Bueno, esa sensación de mariposas en el estómago ya está registrando la emoción, el gozo, el aceleramiento de tu corazón porque ves una persona que te entusiasma y entusiasmarte es sentir el Dios adentro, que te motiva. Bueno, pues también fuimos el venado, fuimos el conejo, fuimos la muerte, la serpiente, el viento, la Quetzalcóatl, la casa y el mismo Zipacli. Bueno, pues hoy nos toca cerrar los ojos como Iztlacoliuqui, que es el regente de Acatl. Acatl es el carrizo y con el carrizo se hacen flautas, así que seremos canto, se hacen flechas, sabremos hacia dónde queremos ir. Vamos a hacer ese análisis, esa reflexión. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Y no piensen tan a futuro. Piensen, miren qué han caminado, pónganse en el aquí y en el ahora y decidan qué van a hacer, cómo se van a transformar, porque el poder máximo que tenemos es precisamente el de decidir hacia dónde queremos ir. Hemos llegado a este final de la trecena. Estamos en el encuentro con Iztlacoliuqui. Vamos a sentir la fuerza del tona que nos da el mismo Zinteotl, que es nuestro alimento principal, nuestra carne. Vamos a llenarnos de la magia de la señora Citlalinicue y hacer festivos como la misma guacamaya verde. Recuerda que no hay camino, se hace camino al andar. Hay que ir sin prisa, sin miedo, sin culpa. Y bueno, pues acá tengo algo que me gusta y quiero compartírselos. Espero que también a ustedes les guste esto. Vivamos hoy en el silencio de las galaxias, tomando las plumas de hoy, de la guacamaya verde, de Alot, la guacamaya verde es el tosnene, de la guacamaya roja, de Alot, del propio Quetzal, plumas preciosas. Volemos en medio de estas estrellas, de esta falda de Citlalinicue. Tomemos el brazo de esa mujer muerta en el parto, en la guerra. Sintamos la fuerza de todos esos guerreros que nos han precedido. Acompañemos al sol, al Mictlán. Seamos ese mismo sol. Hay que vivir un proceso alquímico en este final que también es un comienzo. Vamos a cantarle a la vida, a ese vacío en el infinito. Hay que escuchar las voces, los murmullos de esos nuestros ancestros. Vamos a cantar con nuestros hermanos que están vivos, a avivar la llama interior, a ser como esta flecha, con dirección, con sentido y con mucha energía y calor, porque la flecha precisamente representa también a los rayos del sol. Y bueno, pues con este ocotito encendido vamos a decir nuestro conjuro. ¿Están listos? Y dice así: en este camino de la vida, yo soy lo que Matlactli Huan Yey Acatl es. La flecha en movimiento, el arrojo, siempre adelante, sin prisa, sin pausa, sin miedo, soltando, sin culpa. Voy a redirigirme cuantas veces sea necesario, porque yo soy también esos senderos en el tiempo y el espacio por descubrir. La vida misma en su singular trayectoria cíclica y perpetua. Vivamos con gozo y placer este cierre de esta primera trecena. Y nos faltan 19 porque son 20, pero si vamos juntos llegaremos más lejos. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal
En YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Miren, el fuego ya se puso contento. Mis amigas del fuego dicen que el fuego también tiene su temperamento, pero ahorita está muy contento. Y miren, lo puse aquí ay, ¿cómo se llama? Tletl. Ay, no me voy a acordar. Pero bueno, aquí está. Miren, para hacer mi fueguito, le puse ahí como un tipo, pues yo pensé que era un conejito, pero alguien me dijo, no, es un capibara. Y dije, mira, están tan de moda que me salió. Bueno, pues nos vemos y con la frase nueva que aprendí, Onca Timo Timati. Allí nos vemos en esa falda estrellada de Citlalinicue esta noche cuando cerremos los ojos y nos asomamos con Mixtlacoyuki buscando nuestra luz interior. Timota.